A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Hagen Oslos Saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La tormenta de antes. Víctor Copeland apretó su rostro contra la pequeña ventanilla del avión, observando cómo la lluvia azotaba el cristal en violentas cortinas. La tormenta había surgido de la nada, convirtiendo lo que debería haber sido un viaje de negocios rutinario en una pesadilla de vuelos retrasados y pasajeros frustrados. A su alrededor, los viajeros se quejaban en sus teléfonos, pero Víctor permanecía en silencio, sus ojos de un gris acero fijos en la tempestad exterior. A sus 42 años, Víctor había construido su reputación de ser inquebrantable como jefe de seguridad de Everett Industries, una de las mayores empresas de contratación militar privada del país. Había aprendido que la emoción era un lujo que no podía permitirse. Sus colegas lo respetaban por su fría eficiencia, su habilidad para tomar decisiones difíciles sin titubear. Algunos lo llamaban despiadado. Víctor prefería el término práctico. Su teléfono vibró con un mensaje de Crystal, su esposa desde hacía 15 años. Llevo a Ángel a la cabaña para el fin de semana. Se supone que el tiempo mejorará allí. No te preocupes por nosotras. Carita lanzando un beso. Víctor miró el mensaje, algo le inquietaba. La cabaña era su refugio en las montañas Cascade, un lugar que compró después de su primer gran contrato con el ejército. Era aislada, pacífica y, por lo general, Crystal odiaba ir allí sin él. Se quejaba de la falta de cobertura, de las condiciones primitivas, de la forma en que el silencio parecía oprimirla. Se desplazó hacia arriba por sus mensajes recientes, notando los sutiles cambios en su tono durante los últimos meses. Respuestas más cortas, menos afecto, más tiempo pasado con amigos que él nunca había conocido. El entrenamiento de Víctor le había enseñado a notar patrones, y el patrón aquí se estaba volviendo claro. Damas y caballeros, debido a las severas condiciones climáticas, el vuelo 447 con destino a Seattle ha sido cancelado. La voz del agente de la puerta de embarque crepitó por el intercomunicador. Estaremos reprogramando a los pasajeros en los vuelos de mañana por la mañana. Víctor cerró los ojos y se reclinó en la incómoda silla del aeropuerto. Pensó en su hija, Ángel, de 11 años, con el cabello rubio de cristal pero su aguda inteligencia. Ella era el único punto débil en su armadura cuidadosamente construida, la única persona que podía hacerlo reír sin reservas. Sin embargo, últimamente, incluso Ángel parecía distante, pasando más tiempo en su habitación, evitando sus intentos de conversación. Mientras estaba sentado allí, rodeado por el caos de viajeros varados, la mente de Víctor se desvió hacia su pasado. Había conocido a Crystal Rivera cuando ella era una bailarina con dificultades en Portland, toda curvas y ambición, y un hambre desesperada por algo mejor. Él acababa de salir del ejército, todavía cargando con las sombras de 3 misiones en Afganistán, y ella había representado todo lo brillante y esperanzador en un mundo que le había mostrado demasiada oscuridad. El matrimonio había sido bueno al principio. Crystal había suavizado sus asperezas, le había enseñado a sonreír de nuevo. Cuando Ángel nació, Víctor había sentido algo que nunca antes había experimentado, un amor tan feroz que lo aterraba. Había jurado que nada dañaría jamás a su familia. Pero en algún punto del camino, las cosas habían cambiado. Crystal se volvió inquieta a medida que la carrera de Víctor exigía más viajes, misiones más peligrosas. Se quejaba de que nunca estaba en casa, de que cuando lo estaba, era frío y distante. Víctor había intentado explicar que su trabajo requería compartimentación, que no podía llevar esa oscuridad a casa con ellos, pero Crystal nunca pareció entender. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Harris Robbins, el sheriff local cerca de su cabaña, apareció en la pantalla. Víctor, gracias a Dios que te encuentro. Escucha, necesito preguntarte algo y quiero que mantengas la calma. El entrenamiento de Víctor se activó de inmediato. Cuando alguien te decía que mantuvieras la calma, normalmente significaba que estabas a punto de recibir noticias que harían imposible mantener la calma. ¿Cuál es la situación, Harris? Tu esposa llamó a nuestra oficina hace 1 hora. Dijo que estaba bajando de la montaña por la tormenta, pero que su coche se averió a unas 10 millas de tu casa. Nos pidió que fuéramos a ver a Ángel. Dijo que la niña estaba sola en la cabaña. Se formó hielo en el estómago de Víctor. ¿Sola? Crystal dijo que iban juntas. Eso es lo que me tiene preocupado. Cuando enviamos a un ayudante allí, el lugar estaba cerrado a cal y canto. Ni rastro de vida. Ningún coche en la entrada. Vamos para allá ahora con el equipo adecuado, pero quería avisarte. Víctor ya se estaba moviendo,
dirigiéndose al mostrador de alquiler de coches. Estoy en camino. Debería llegar por la mañana si conduzco toda la noche. Víctor, las carreteras están. Llegaré. La línea se cortó. Mientras Víctor firmaba los papeles de alquiler con manos que no temblaban a pesar del creciente pavor en su pecho, intentaba reconstruir lo que estaba sucediendo. La mentira de Crystal sobre llevarse a Ángel era solo el principio. Si había dejado a su hija sola durante una tormenta tan severa, significaba que algo iba muy mal. Víctor había aprendido hacía mucho tiempo que cuando las personas en las que confiabas comenzaban a mentir, nunca era solo una mentira. Siempre era la punta de un iceberg. Y la verdad que acechaba debajo solía ser peor que cualquier cosa que pudieras imaginar. Tenía 8 horas de conducción por delante para descubrir cuál podría ser esa verdad. Capítulo 2. La llamada que lo cambió todo. El coche de alquiler de Víctor cortaba la oscuridad de la montaña como una cuchilla, sus faros tallando breves atisbos de la traicionera carretera. La tormenta había pasado, dejando atrás una noche cristalina que hacía que cada sombra pareciera nítida y amenazante. Llevaba conduciendo 6 horas, alimentado por café negro y una creciente angustia, cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Ángel, el teléfono móvil que él había insistido en que llevara para emergencias. Ángel, cariño, ¿dónde estás? El sonido que llegó a través del altavoz heló la sangre de Víctor. Su hija estaba sollozando. No las lágrimas dramáticas de una niña que se había raspado la rodilla, sino los gemidos profundos y aterrorizados de alguien que entendía el peligro real. Papá. La voz de Ángel era cruda, desesperada. Papá, por favor, vuelve a casa. Por favor. El pie de Víctor presionó más fuerte el acelerador. Ya voy, cariño. Ya casi llego. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu madre? Mamá se fue. Las palabras salieron de golpe entre sollozos. Mamá se fue con el tío Don. Ellos cerraron la puerta con clavos. Papá, no puedo salir. ¿Tío Don? Las manos de Víctor se apretaron en el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Don Davis había sido el mejor amigo de Víctor desde sus días en el ejército. El padrino de su boda. El padrino de Ángel. Don, que había estado viniendo más a menudo últimamente, siempre cuando Víctor estaba fuera por negocios. Don, a quien Crystal siempre parecía tan feliz de ver. Ángel, escúchame con atención. ¿Estás herida? No, pero tengo miedo. Está tan oscuro y frío, y no hay electricidad. Papá, ¿por qué mamá me dejaría aquí? La mente de Víctor corría. La cabaña tenía un generador, mucha comida y una línea fija para emergencias. Si la electricidad estaba cortada y Ángel estaba atrapada dentro, significaba que alguien había desactivado deliberadamente las medidas de seguridad que él había instalado. Cariño, necesito que vayas a la cocina y mires debajo del fregadero. Hay una caja de herramientas ahí detrás. ¿Puedes hacer eso? Oyó a Ángel moverse, sus pasos resonando en la cabaña. La encontré. Buena chica. Hay una palanca ahí dentro. Puedes alcanzarla. Es pesada, pero la tengo. Perfecto. Ahora, quiero que vayas a la puerta trasera e intentes arrancar las tablas. Empieza por abajo y sube. Mientras Ángel trabajaba, el teléfono de Víctor mostró otra llamada entrante. Crystal. La dejó pasar al buzón de voz, su atención centrada por completo en su hija. Papá, quité una tabla. Esa es mi chica. Sigue así. Ya solo estoy a 2 horas. Pero mientras lo decía, Víctor notó algo que le revolvió el estómago. La señal de Ángel se estaba debilitando, cortándose intermitentemente. En las montañas, eso solía significar: papá, papá, huelo humo. La línea se cortó. Víctor intentó llamar de nuevo inmediatamente, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Probó la línea fija de la cabaña. Nada. Su mente repasó las posibilidades, cada una peor que la anterior. Un incendio en las montañas era una sentencia de muerte, especialmente para alguien atrapado dentro de un edificio. Su teléfono vibró con una notificación de buzón de voz. El mensaje de Crystal. Con manos que temblaron por primera vez en años, Víctor lo reprodujo. Víctor, cariño, la voz de Crystal era ligera, casi alegre. Espero que no estés demasiado preocupado por nuestra pequeña Ángel. Sabes, he estado pensando en este momento durante meses, planeando exactamente qué te diría. La sangre de Víctor se le heló en las venas. La verdad es que he odiado a esa pequeña mocosa desde el día en que nació. ¿Sabes lo que es ver a tu marido amar a alguien más de lo que jamás te ha amado a ti? Verlo iluminarse por ella de maneras que nunca lo hizo por mí. La risa que se escuchó por el altavoz era fría, quebradiza.
Don y yo hemos estado planeando esto desde hace un tiempo. Un nuevo comienzo en algún lugar lejos de tu sofocante presencia. Y no te preocupes por Ángel. Para cuando llegues allí, todo habrá terminado. Consideralo mi regalo de despedida. Ahora sabrás lo que se siente la verdadera pérdida. El mensaje terminó. Víctor se detuvo a un lado de la carretera de montaña, con el pecho agitado. En sus años de servicio militar, había visto atrocidades que romperían la mente de la mayoría de los hombres. Había perdido amigos por fuego enemigo. Había visto morir a buenos soldados en sus brazos. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para este nivel de traición. La mujer a la que había amado, protegido y mantenido acababa de confesar que intentaba asesinar a su hija. Su mejor amigo, un hombre en el que había confiado su vida innumerables veces, era parte de ello. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Harris Robbins. Víctor, necesito que te detengas si estás conduciendo. Ya estoy parado. La voz de Víctor era mortalmente tranquila. ¿Qué encontraste? Hubo un incendio en tu cabaña esta noche. Recibimos una llamada de alguien que informó de humo alrededor de la medianoche. Para cuando nuestros equipos llegaron allí. Harris hizo una pausa. Lo siento, Víctor. Encontramos un cuerpo pequeño dentro. Está muy quemado, pero basándonos en el tamaño y la ubicación donde lo encontramos. Las palabras parecían venir de muy lejos. Víctor miró las montañas oscuras, sintiendo que algo fundamental se rompía dentro de su pecho. El cuerpo, dijo en voz baja. ¿Dónde lo encontraron exactamente? Dormitorio principal. Parecía que intentaba esconderse debajo de la cama. Víctor, lo siento mucho. Tengo hijos y no puedo imaginar. Nadie más en la escena. Ni rastro de tu esposa ni de nadie más. Encontramos pruebas de que las puertas habían sido barricadas desde el exterior y el generador había sido sabotajeado. Esto no fue un accidente, Víctor. Esto fue un asesinato. Víctor colgó y se sentó en el silencio de su coche de alquiler, rodeado por la vasta indiferencia de las montañas. En algún lugar a lo lejos, podía oír el viento moviéndose entre los árboles, trayendo consigo el olor a humo y ceniza. Cuando Víctor Copeland finalmente arrancó el coche de nuevo y continuó hacia lo que quedaba de su cabaña, el hombre al volante no era la misma persona que había comenzado este viaje. Ese hombre había sido capaz de amar, perdonar, incluso de tener piedad. Este hombre era algo completamente diferente. Capítulo 3. Cenizas y despertares. Las ruinas humeantes de la cabaña parecían una boca llena de dientes rotos contra el cielo del amanecer. Víctor se paró al borde del claro, observando las últimas volutas de humo ascender de los restos carbonizados de lo que una vez fue su santuario. Los camiones de los bomberos ya se habían ido, dejando solo cinta amarilla y el olor acre de los sueños quemados. Harris Robbins se acercó con cuidado, su rostro curtido grabado con el tipo de simpatía que proviene de dar demasiadas malas noticias a lo largo de los años. Víctor, no deberías estar aquí. La estructura no es segura, y la investigación. ¿Dónde? La voz de Víctor era plana, sin emociones. Harris vaciló. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde la encontraste? Victor Mewstream. Harris lo llevó alrededor del perímetro de la cabaña hasta lo que había sido el dormitorio de Ángel. Las paredes habían desaparecido, pero los cimientos permanecían, junto con el retorcido marco de metal de su cama. Una sección del suelo había sido marcada con tiza. «Ay», dijo Harris en voz baja. «Debajo de la cama, como te dije». Víctor miró el lugar, su ojo entrenado captando detalles que el sheriff local podría haber pasado por alto. El patrón de quemaduras era incorrecto. El campo de escombros no coincidía con lo que esperaría de alguien que murió tratando de esconderse. «Harris, tu gente tomó fotografías de la escena antes de mover el cuerpo». «Por supuesto, procedimiento estándar». «¿Qué? Quiero verlas». «Víctor, no creo que sea una buena idea. Estás en shock, y ver esas imágenes. He visto cosas peores». Los ojos grises de Víctor se encontraron con los del sheriff. «Necesito verlas». Una hora más tarde, Víctor estaba sentado en la oficina de Harris, examinando metódicamente las fotografías de la escena del crimen. Su entrenamiento militar se activó, permitiéndole compartimentar su dolor y centrarse en los detalles. Lo que vio confirmó sus sospechas. «Esta no es Ángel». Harris levantó la vista de sus papeles. «¿Qué?» Víctor señaló una de las fotografías. La posición del cuerpo, el tamaño, las joyas. «Mira este collar. Es de plata de ley con un colgante de mariposa. Ángel es alérgica a la plata. Le sale una erupción si lo lleva puesto más de una hora». «Víctor, entiendo que esto es difícil de aceptar.
Y mira las manos. El dedo de Víctor trazó el contorno en la fotografía. Sin callos en las yemas de los dedos. Ángel ha estado tomando clases de guitarra durante 2 años. Tiene callos permanentes. Harry se inclinó sobre las fotografías, estudiándolas más detenidamente. El médico forense dijo que las quemaduras dificultaban la identificación. Nos basábamos en pruebas circunstanciales, la ubicación, el tamaño. ¿Quién más sabía que estaríamos en la cabaña este fin de semana? No lo sé. ¿Qué? Víctor ya se estaba moviendo, dirigiéndose a la puerta. Porque quienquiera que haya quemado a mi hija preparó un señuelo, lo que significa que podría seguir viva. Victor espera a dónde vas. Encontrar a mi esposa. La primera parada de Víctor fue el apartamento de Don Davis en el centro de Portland. Usó la llave que Don le había dado años atrás, cuando todavía eran hermanos de armas, antes de que la traición lo redefiniera todo. El apartamento estaba vacío, pero no abandonado. El ojo entrenado de Víctor catalogó los objetos que faltaban: ropa, artículos de aseo, documentos importantes. Fue una partida planeada, no una huida de pánico. En el dormitorio, encontró algo que le hizo apretar la mandíbula: uno de los pendientes de cristal en la mesita de noche y un recibo de hotel con fecha de 2 meses atrás. Habían estado planeando esto durante mucho más tiempo de lo que Crystal había admitido en su buzón de voz. Su teléfono vibró con un texto de un número desconocido: deja de buscar o morirá de verdad. Tienes 48 horas para transferir $2 millones a la cuenta que te enviaré. Sin policía, sin trucos. Solo el dinero, y volverás a ver a tu hija. Entonces, Ángel estaba viva. El alivio que inundó a Víctor fue seguido inmediatamente por una furia fría. Habían incendiado su cabaña, traumatizado a su hija y fingido su muerte. Todo por dinero. Víctor respondió: prueba de vida primero. La respuesta llegó en minutos: un archivo de vídeo. Víctor lo abrió con manos que no temblaban, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas. Ángel estaba sentada en lo que parecía una habitación de motel, muy viva pero claramente aterrorizada. Sus manos estaban atadas con bridas de plástico detrás de su espalda, y tenía cinta adhesiva en la boca. La voz de Don Davis se podía oír desde detrás de la cámara. Saluda a papá, cariño. Los ojos de Ángel estaban muy abiertos por el miedo, pero Víctor pudo ver algo más allí: ira. Su hija había heredado más que solo su inteligencia. Tenía su capacidad para la furia fría cuando la contrariaban. El vídeo terminó con la voz de Don. Te quedan 47 horas y 53 minutos. La información de la cuenta bancaria se enviará por separado. Y Víctor, sabemos de tus habilidades especiales. Intenta algo heroico, y el próximo vídeo que recibas será muy diferente. Víctor guardó el vídeo y comenzó a estudiar cada fotograma, cada detalle, la decoración de la habitación del motel, la vista desde la ventana, los sonidos de fondo. Había pasado años encontrando a personas que no querían ser encontradas. Esta vez, las apuestas eran más altas que nunca. Pero mientras Víctor comenzaba a planificar, se dio cuenta de que Don y Crystal habían cometido un error de cálculo fundamental. Habían asumido que amenazar a Ángel lo haría sumiso, desesperado, dispuesto a pagar cualquier precio por su regreso. Se equivocaron. Amenazar a Ángel había hecho algo completamente diferente. Había despertado algo en Víctor que había mantenido cuidadosamente enterrado desde que dejó el ejército, algo oscuro, despiadado y completamente sin conciencia. Víctor Copeland, el padre y esposo amoroso, se había ido, consumido en las cenizas de su cabaña. Lo que quedaba era Víctor Copeland, el cazador, el depredador, el hombre que una vez fue descrito por su oficial al mando como aterradoramente eficiente para resolver problemas que requieren soluciones extremas. Don y Crystal querían dinero, pero lo que iban a recibir era un ajuste de cuentas. Mientras Víctor se alejaba del apartamento vacío de Don, ya estaba formulando un plan que haría que su traición pareciera misericordiosa en comparación. Tenía 47 horas para encontrarlos. Sería más que suficiente. Capítulo 4. El rastro del cazador. El SUV negro de Víctor esperaba fuera del Cascade Valley Bank como un depredador observando a su presa. A través de las ventanillas tintadas, observó la rutina matutina de la institución financiera del pequeño pueblo donde había mantenido cuentas durante 15 años. El gerente del banco, Emmett Goldman, lo había llamado 2 veces desde el incendio, ofreciéndole sus condolencias y preguntando sobre el acceso al fondo de educación de Ángel. Procedimiento estándar, había dicho, pero Víctor había aprendido hacía mucho tiempo que en su línea de trabajo no existía la coincidencia. Esperó hasta la hora del almuerzo,
cuando el vestíbulo estaría lleno y las distracciones serían abundantes, antes de entrar. Emmett lo vio de inmediato, un hombre corpulento de unos 50 años que se había ablandado por años de banca en un pueblo pequeño. Víctor, siento mucho tu pérdida. Todos estamos desolados por la pequeña Ángel. Víctor estudió el rostro de Emmett con la misma intensidad que una vez usó para identificar a combatientes enemigos. La simpatía parecía genuina, pero había algo más. Nerviosismo, culpa, las señales reveladoras de un hombre que guarda secretos. Te lo agradezco, Emmett. Necesito hablar de algunas transferencias de cuenta. Claro. Vayamos a mi oficina. En la privacidad de la oficina de Emmett, Víctor se reclinó en su silla y sonrió. El tipo de sonrisa que había hecho que los prisioneros enemigos fueran muy cooperativos. Antes de empezar, Emmett, necesito preguntarte algo, y quiero que pienses con mucho cuidado antes de responder. El rostro de Emmett palideció ligeramente. De acuerdo. En los últimos 6 meses, ¿alguien te ha preguntado por mis cuentas? Mi esposa, quizás, o mi amigo Don Davis. La sangre desapareció por completo del rostro de Emmett. Víctor, las regulaciones bancarias me impiden. Víctor se inclinó hacia adelante, sus ojos grises clavados en los de Emmett. Mi hija está viva, Emmett. La gente que se la llevó piensa que voy a transferir $2 millones para pagar por su regreso. Ahora, esa gente tenía que saber que yo tenía acceso a esa cantidad de dinero, lo que significa que alguien se lo dijo. Las manos de Emmett comenzaron a temblar. Víctor, por favor, no lo entiendes. Ayúdame a entenderlo. Tu esposa vino hace unos 3 meses. Dijo que estaba planeando una sorpresa para vuestro aniversario, algo sobre una casa nueva. Quería saber sobre la liquidación de tus cuentas de inversión. La voz de Víctor permaneció peligrosamente tranquila. ¿Y se lo dijiste? Es tu esposa. Tenía tus documentos de poder notarial. Falsificados, supongo. Emmett asintió miserablemente. No lo supimos hasta después. Don Davis vino la semana pasada. Dijo que lo habías autorizado para manejar algunas transferencias mientras lidiabas con la tragedia. Tenía documentación, firmas. ¿Cuántos se llevaron? Nada de tus cuentas principales, pero consiguieron los códigos de acceso, números de cuenta, todo lo que necesitan para saber exactamente cuánto vales. Víctor se levantó lentamente. Emmett, quiero que llames a tu compañía de seguridad. Diles que necesitas las grabaciones de vigilancia de la semana pasada. Todas. No puedo simplemente. Puedes y lo harás, porque cuando esto termine, vamos a tener una conversación sobre los protocolos de seguridad de tu banco. Y dependiendo de lo cooperativo que seas ahora, esa conversación será conmigo o con investigadores federales. 20 minutos después, Víctor estaba sentado en la oficina de seguridad del banco viendo imágenes de vigilancia granuladas en un pequeño monitor. Cuando Don Davis apareció en pantalla, Víctor sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Don se movía por el banco con la confianza de alguien que pertenecía allí, charlando fácilmente con los cajeros, incluso coqueteando con la joven recepcionista. Pero fue lo que sucedió después lo que heló la sangre de Víctor. Ángel apareció en la grabación, caminando junto a Don como si fueran viejos amigos. Parecía relajada, incluso feliz. No había señales de coacción, ninguna indicación de que estuviera retenida contra su voluntad. Víctor rebobinó la grabación y la vio de nuevo, estudiando el lenguaje corporal de su hija. Confiaba completamente en Don. Más que eso, parecía entusiasmada con lo que él le estaba contando. La marca de tiempo mostraba que esto fue hace 5 días, 2 días antes del incidente en la cabaña. Su teléfono vibró con otro mensaje de los secuestradores. Quedan 36 horas. Espero que estés liquidando esas cuentas. Ángel se está impacientando por ver a su papá de nuevo. Siguió otro vídeo. Esta vez, Ángel estaba en lo que parecía una habitación diferente. Las bridas habían desaparecido y estaba comiendo lo que parecía ser pizza. Miró directamente a la cámara y sonrió. No la sonrisa aterrorizada de una rehén, sino la expresión genuina de una niña que pensaba que era parte de algún juego elaborado. Víctor reprodujo este vídeo 3 veces, cada visionado confirmando lo que había empezado a sospechar. Ángel no solo estaba viva, era cómplice. La revelación lo golpeó como un golpe físico. Su propia hija, la única persona que había pensado que era inocente en todo esto, había sido parte del plan desde el principio. La llamada sollozante, el terror en su voz, todo había sido una actuación. Su teléfono sonó. El número de Cristal. Respondió sin hablar. Hola, cariño. La voz de Cristal era burlona, juguetona. ¿Cómo van esas transferencias de cuenta? ¿Dónde estás?
Lo suficientemente cerca para verte, lo suficientemente lejos para estar a salvo. Don dijo que parecías muy tenso en el banco hoy. El pobre Emmett parecía que iba a tener un ataque al corazón. Víctor salió del banco, escaneando la calle en busca de cualquier señal de vigilancia. ¿Entrenaste bien a Ángel? Oh, ¿te diste cuenta de esa parte? Estoy impresionada. Realmente es una pequeña actriz con talento, ¿no? Todas esas clases de teatro finalmente dieron sus frutos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué seduje a tu mejor amigo? ¿Por qué puse a tu hija en tu contra? ¿Por qué decidí destruir tu pequeña vida perfecta? Víctor encontró el punto de vista perfecto, un garaje de estacionamiento al otro lado de la calle donde alguien con binoculares podría observar el banco sin ser visto. Porque nunca nos amaste, continuó Crystal. Amabas la idea de nosotros, la familia perfecta, la esposa hermosa, la hija adorable. Pero nunca nos viste como personas reales con nuestras propias necesidades y deseos. Víctor comenzó a moverse hacia el garaje, sus pasos medidos y silenciosos. Ángel se dio cuenta primero, ¿sabes? De lo frío que eres en realidad. De cómo solo muestras afecto cuando nos comportamos exactamente como tú quieres. Me contó la vez que la ignoraste durante 3 días porque sacó una B en su examen de matemáticas. Quería que le fuera mejor. Querías que fuera perfecta, igual que querías que yo fuera perfecta. La pequeña esposa agradecida que nunca cuestionó por qué te ibas tanto. Nunca preguntó por la sangre en tu ropa cuando volvías de esos trabajos de consultoría. Punto. Víctor llegó al garaje y comenzó a subir las escaleras, moviéndose como el depredador que había sido entrenado para ser. Bueno, ¿adivina qué, Víctor? No somos perfectos. Somos seres humanos que se cansaron de ser tus muñecos, y ahora vamos a tomar todo lo que tienes y a desaparecer en algún lugar donde nunca nos encontrarás. Víctor llegó al 3er piso y los vio de inmediato. Crystal estaba de pie en la barrera de hormigón, mirando a través de binoculares el banco de abajo. Don estaba sentado en un coche cercano, con el motor en marcha, listo para una huida rápida. Pero no había rastro de Ángel. 36 horas, Víctor. No nos decepciones. La línea se cortó. Víctor sonrió mientras comenzaba a planificar su captura. Pensaban que eran cazadores acechándolo desde la distancia, pero habían cometido el clásico error de asumir que su presa estaba indefensa. Estaban a punto de aprender la diferencia entre una víctima y un depredador. Capítulo 5. La jugada del depredador. El almacén abandonado en las afueras de Portland había sido idea de Víctor, un lugar donde el sonido no podía viajar y no se harían preguntas. Lo había adquirido años atrás a través de una empresa fantasma, una de varias propiedades que había comprado como posibles casas seguras durante sus días de contratación más peligrosos. Don Davis colgaba del techo por las muñecas, consciente pero deseando no estarlo. La sangre goteaba constantemente de su nariz sobre el suelo de hormigón, cada gota resonando en el espacio cavernoso. Víctor había sido muy preciso en su interrogatorio, aplicando la presión justa para asegurar la honestidad sin causar daño permanente. Todavía. Voy a preguntarte una vez más, dijo Víctor, su voz con el mismo tono conversacional que usaría para hablar del tiempo. ¿Dónde está mi hija? La respuesta de Don fue una sarta de maldiciones que Víctor había escuchado muchas veces durante sus días en el ejército. En aquel entonces, estaban dirigidas a combatientes enemigos. Ahora, estaban dirigidas a él. Víctor asintió y se dirigió a una mesa de metal donde había dispuesto varias herramientas con precisión quirúrgica. Seleccionó un par de cizallas y probó su agarre. Tú eliges, dijo Víctor, acercándose a la forma colgante de Don. ¿Dedos de las manos o de los pies primero? Estás loco, escupió sangre Don. Es solo una niña. Mi niña, a la que has convertido en colaboradora de tu pequeño plan. Víctor colocó las cizallas alrededor del dedo meñique de Don. Pasé 3 misiones aprendiendo a extraer información de personas que realmente no querían darla. Comparado con los comandantes talibanes, vas a ser vergonzosamente fácil. La presión en el dedo de Don aumentó lo suficiente como para romper la piel. Veo. Está en el Motel Morrison en la autopista 26, habitación 127. La sonrisa de Víctor fue fría. ¿Ves? No fue tan difícil. Pero en lugar de soltar a Don, Víctor aumentó la presión hasta que escuchó el distintivo chasquido de un hueso rompiéndose. El grito de Don resonó en las paredes del almacén. Eso fue por pensar que soy lo suficientemente estúpido como para creerme tu primera respuesta. El rostro de Don se había puesto blanco por el shock y el dolor. Es verdad. Realmente está allí. Quizás. Pero verás, Don, tengo un problema.
No puedo confiar en nada de lo que dices porque ya has demostrado que te sientes cómodo mintiéndome. Así que, te voy a hacer algunas preguntas cuyas respuestas ya conozco, y veremos cuán honesto estás dispuesto a ser. Víctor seleccionó una herramienta diferente, un bisturí de grado médico. Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi esposa? Los ojos de Don se movieron por el almacén como si buscaran una ruta de escape que no existía. Sis misis. Víctor hizo una pequeña incisión en el antebrazo de Don. Precisa, limpia, lo suficientemente profunda como para doler. Mal. Encontré recibos de hotel que se remontan a 18 meses. Inténtalo de nuevo. 2 años, jadeó Don. Han pasado 2 años. Mejor. Pregunta 2. ¿Cuándo te acercaste por primera vez a Ángel para que ayudara con tu plan? Nunca. Es solo una niña, Víctor. No involucraríamos a una niña en... El bisturí encontró el otro brazo de Don. Este corte fue más profundo. Tengo imágenes de vigilancia de Ángel en el banco contigo, luciendo muy cómoda y feliz. Sabía exactamente lo que estaba pasando cuando me hizo esa llamada. Así que, intentémoslo de nuevo. ¿Cuándo reclutaste a mi hija? Don estaba llorando ahora, las lágrimas mezclándose con la sangre en su rostro. La Navidad pasada. Crystal pensó que Ángel era lo suficientemente mayor para entender lo infeliz que era ella, lo infelices que éramos ambos. Víctor sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No su corazón. Eso se había hecho añicos días atrás, sino algo más duro y fundamental. Su propia hija había estado planeando su destrucción durante casi un año. Pregunta 3. Continuó Víctor, su voz nunca vacilando de su tono conversacional. ¿Cómo planeabais evitar que os rastreara después de conseguir el dinero? Nuevas identidades. Don tiene contactos de sus días militares, gente que se especializa en ayudar a la gente a desaparecer. Don, querrás decir tú mismo. Los ojos de Don se abrieron de par en par al darse cuenta de su error. Quise decir que yo tengo contactos. Víctor dejó el bisturí y cogió un soplete. ¿Sabes lo que pienso? Pienso que hay más gente involucrada en esto que solo tú y Crystal. Pienso que esta es una operación más grande y tú eres solo el testaferro. La llama cobró vida con un suave siseo. Pienso que alguien estudió mis hábitos, mis recursos, mis relaciones, y elaboró un plan muy sofisticado no solo para robar mi dinero, sino para destruirme emocionalmente en el proceso. La muerte falsa, la traición de mi mejor amigo, el descubrimiento de que mi propia hija era parte de ello. Eso no es solo un robo. Es guerra psicológica. Víctor acercó la llama a la piel expuesta de Don. Así que, pregunta 4, ¿quién más está involucrado? Nadie. Solo somos nosotros. La llama besó el hombro de Don, y su grito fue ensordecedor. Respuesta incorrecta. El teléfono de Víctor sonó. Se apartó de Don y respondió sin mirar el identificador de llamadas. ¿Papá? La voz de Ángel llegó a través del altavoz, dulce e inocente. Papá, ¿estás bien? El tío Don dijo que parecías molesto. Víctor miró la figura colgante de Don, notando cómo sus ojos se habían abierto de sorpresa. Sorpresa genuina. Estoy bien, cariño. ¿Dónde estás? Estoy a salvo. Pero papá, el tío Don y mamá dijeron que estás siendo muy malo. Dijeron que heriste al tío Don. La mente de Víctor corría. Si Ángel lo llamaba libremente, si podía oír la conversación, entonces o estaban increíblemente seguros de su control sobre la situación o... Ángel, quiero que me escuches con mucha atención. ¿Estás sola ahora mismo? Sí, papá. Mamá y el tío Don fueron a por comida. Víctor miró a Don de nuevo, observando la evidente confusión y el creciente miedo del hombre. Cariño, ¿hay alguien más allí? Alguien que no hayas mencionado. Solo el tío Harris, pero me ha estado cuidando muy bien. El teléfono se le escapó de la mano a Víctor y cayó con estrépito sobre el suelo de hormigón. Harris Robbins. El sheriff que fue el primero en llegar a la escena. El sheriff que había controlado la investigación. El sheriff que había tenido acceso a la familia de Víctor, a su casa, a sus rutinas durante años. Víctor recogió el teléfono con manos que habían empezado a temblar. Ángel, necesito que vayas al baño y cierres la puerta con llave ahora mismo. ¿Por qué? Papá, me estás asustando. Por favor, cariño, solo hazlo. La oyó moverse, oyó cerrarse una puerta y girar un cerrojo. Papá, ¿qué pasa? Ángel, necesito saber. ¿Has estado con el sheriff Robbins todo este tiempo? Sí. Dijo que era más seguro aquí mientras tú, mamá y el tío Don arreglabais las cosas. Ha sido muy amable, papá. Me compró ropa nueva y todo. La mente de Víctor daba vueltas.
Harris Robbins le había estado dando información desde el principio, controlando cada aspecto de la investigación. Él había sido quien sugirió que el cuerpo era el de Ángel. Él había sido quien desanimó a Víctor de examinar la escena demasiado de cerca. Y ahora tenía a Ángel. Cariño, necesito que te quedes en ese baño hasta que yo vaya a buscarte. No salgas por nadie excepto por mí. ¿Entiendes? Papá, me estás asustando de verdad ahora. Lo sé, cariño, pero voy a buscarte. Y Ángel. Sí. Te quiero. No importa lo que nadie te haya dicho, no importa lo que puedas pensar, te quiero más que a nada en este mundo. Hubo una larga pausa. Cuando Ángel volvió a hablar, su voz era pequeña y confusa. Papá, creo que cometí un gran error. La línea se cortó. Víctor se volvió hacia Don, que lo miraba con una mezcla de dolor y creciente horror. No tienes ni idea de en qué te has metido, ¿verdad? Dijo Víctor en voz baja. Don negó con la cabeza débilmente. Esto es lo que va a pasar. Vas a contarme todo, y quiero decir todo, sobre cómo se armó este plan. Porque creo que tú y Crystal pensabais que estabais llevando a cabo un simple plan de extorsión, pero en realidad habéis sido peones en algo mucho más grande. Don acunó su dedo roto contra su pecho. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Harris Robbins nos ha estado manipulando a todos, y ahora tiene a mi hija. El teléfono de Víctor vibró con un texto de un número desconocido. Señor Copeland, creo que tiene algo que me pertenece. Sugiero que organicemos un intercambio. Su amigo, el señor Davis, por su hija. Tiene una hora para decidir. Víctor le mostró el mensaje a Don, cuyo rostro se puso pálido. Nos va a matar a todos, susurró Don. La sonrisa de Víctor fue aterradora por su completa falta de calidez. No, dijo en voz baja. No lo hará. Capítulo 6. La trampa perfecta. El departamento del sheriff del condado de Cascade se erigía como una fortaleza contra el cielo nocturno, su fachada de ladrillo iluminada por duras luces de seguridad que creaban profundas bolsas de sombra alrededor del perímetro del edificio. Víctor se agachó en esas sombras, observando el edificio a través de gafas de visión nocturna de grado militar, catalogando puntos de entrada y debilidades de seguridad con la fría eficiencia de un hombre que había hecho esto antes. Harris Robbins estaba dentro. También Ángel. El plan de Víctor era simple, brutal y garantizado que funcionaría. Había aprendido hacía mucho tiempo que las estrategias más efectivas eran a menudo las más directas. Exactamente a las 11:47 de la noche, la alarma de incendios en el Palacio de Justicia del Condado, a 2 manzanas de distancia, comenzó a sonar. En cuestión de minutos, la mitad del departamento del sheriff había respondido a lo que parecía ser un gran incendio que amenazaba el edificio que albergaba todos los registros legales del condado. Víctor sonrió en la oscuridad. El incendio no era más que bengalas de carretera y bombas de humo que había colocado en lugares estratégicos, pero le llevaría al departamento de bomberos al menos una hora registrar todo el edificio y determinar que no había una amenaza real. Para entonces, todo habría terminado. Víctor se movió por el departamento del sheriff como un fantasma, su entrenamiento militar sirviéndole bien. El equipo mínimo que quedó atrás estaba concentrado en las comunicaciones por radio desde el Palacio de Justicia, no en posibles intrusiones en su propio edificio. Encontró a Harris Robbins en su oficina, con los pies sobre el escritorio, bebiendo café y escuchando el caos en su radio policial con evidente diversión. Noche movida, dijo Víctor desde la puerta. Harris se giró, su mano alcanzando automáticamente su arma de cinto, pero Víctor ya se estaba moviendo. 20 años de entrenamiento militar contra 20 años de aplicación de la ley en un pueblo pequeño no era una pelea justa. Harris cayó al suelo con fuerza, su pistola deslizándose por el linóleo hasta detenerse contra la pared opuesta. Víctor se paró sobre él, con su propia arma desenfundada y firme. ¿Dónde está ella? Harris sonrió, la sangre goteando de su labio partido. A salvo, por ahora. Sabes, Harris, he estado pensando mucho en ti últimamente. En cómo siempre fuiste tan servicial, tan preocupado por la seguridad de mi familia. En cómo casualmente fuiste el primero en llegar a la escena cuando la cabaña se quemó. En cómo controlaste cada aspecto de la investigación. Víctor pateó la pistola de Harris más lejos y se sentó en la silla del sheriff. Pero lo que realmente me hizo pensar fue algo que Ángel dijo sobre que le compraste ropa nueva. Verás, eso sugería un nivel de preparación que no encaja con un secuestro improvisado. Harris luchó por sentarse, su rostro torcido por el dolor y la rabia. No tienes ni idea de con qué estás lidiando. Entonces explícamelo. Tu esposa vino a verme hace 6 meses. Dijo que te tenía miedo. Miedo de lo que podrías hacer si descubrías su aventura. Quería protección.
El dedo de Víctor se tensó en el gatillo. Sigue. Me habló de tu historial militar, de tus habilidades especializadas. Dijo que le preocupaba que pudieras hacerles daño a ella y a Ángel si descubrías la verdad. Así que decidiste ayudarla a fingir la muerte de nuestra hija. La risa de Harris fue amarga. Decidí proteger a una mujer y a una niña de un hombre peligroso. Todo lo demás simplemente evolucionó. ¿Evolucionó a extorsión y secuestro? ¿Evolucionó a una oportunidad? ¿Tienes idea de cuánto dinero has ganado a lo largo de los años? ¿Cuánto has acumulado mientras el resto de nosotros lucha por llegar a fin de mes? Víctor se inclinó hacia adelante, sus ojos grises clavados en los de Harris. Así que todo esto era por dinero. Esto era por justicia. Tú y los hombres como tú, tomáis vuestro dinero manchado de sangre y compráis vuestros retiros en la montaña y vuestras pequeñas vidas perfectas, mientras que la gente que realmente sirve y protege a esta comunidad apenas puede permitirse jubilarse. ¿Dónde está mi hija? Harris sonrió de nuevo, y esta vez había una malicia genuina en ello. Está a salvo, como te dije. De hecho, probablemente se lo está pasando en grande. Resulta que Ángel está muy interesada en aprender sobre el trabajo policial real. La sangre de Víctor se heló. ¿Qué significa eso? Significa que me ha estado ayudando con la investigación, siguiendo pistas, comprobando coartadas, aprendiendo cómo rastreamos a criminales peligrosos. Los ojos de Harris brillaron con una diversión enfermiza. Está particularmente interesada en aprender cómo manejamos a los sospechosos armados y peligrosos. La implicación golpeó a Víctor como un golpe físico. Harris había estado entrenando a Ángel para que lo traicionara, para que ayudara en su propia captura. Convertiste a mi hija en un cebo. Convertí a tu hija en una superviviente. Alguien que entiende que a veces tienes que elegir un bando, y es mejor estar en el bando ganador. El teléfono de Víctor vibró. Un mensaje de texto del número de Ángel. Papá, estoy en la vieja granja Miller en la ruta 9. Ven solo y ven rápido. El tío Harris dice que no hay mucho tiempo. Víctor le mostró el mensaje a Harris. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? El tiempo suficiente para asegurarme de que todas las salidas estén cubiertas. Harris se levantó con dificultad, su mano presionada contra sus costillas. Verás, Víctor, el problema con hombres como tú es que siempre pensáis que sois la persona más inteligente de la habitación. Crees que tu entrenamiento militar te hace invencible. Normalmente lo hace. No esta vez. Porque esta vez, no estás luchando contra combatientes enemigos o terroristas. Estás luchando contra gente que te conoce, que entiende cómo piensas, que ha tenido meses para prepararse para este momento exacto. La radio de Víctor crepitó con la voz de Harris. Una grabación. Se dio cuenta. A todas las unidades, tenemos un 10-33 en la granja Miller. El sospechoso está armado y es extremadamente peligroso. Usen la máxima precaución. Harris sonrió. Grabé eso esta tarde. Para cuando llegues a la granja, la mitad del condado la estará rodeando, y tu hija estará observando desde el bosque cómo los buenos atrapan a su papá. Víctor miró a Harris con algo que se acercaba a la admiración. ¿Realmente has pensado en todo? En todo excepto en un pequeño detalle. ¿Cuál es? La sonrisa de Víctor fue absolutamente aterradora. Asumiste que venía solo. La primera explosión sacudió el edificio, seguida inmediatamente por el sonido de disparos automáticos desde el aparcamiento. El rostro de Harris se puso blanco al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Verás, Harris, puede que haya dejado el ejército, pero nunca dejé de trabajar con ciertos especialistas, hombres que entienden que algunos problemas requieren soluciones extremas. El teléfono de Víctor vibró con una llamada entrante. La respondió en altavoz. Paquete asegurado, informó una voz. 3 hostiles abatidos, 1 bajo custodia. La chica está salvo. Víctor miró a Harris, cuyo rostro se había vuelto ceniciento. Mi equipo llegó a la granja hace unos 20 minutos. Es increíble lo que se puede lograr con una planificación adecuada y una potencia de fuego superior. Esto es imposible. Teníamos vigilantes. Tenías aficionados jugando a ser profesionales. Víctor se levantó, manteniendo su arma apuntando a Harris. Los hombres con los que trabajo han estado haciendo esto desde antes de que te pusieras esa placa. Otra explosión, más cerca esta vez. Las luces del edificio parpadearon y se apagaron. Jefe, estamos en tu ubicación. Edificio asegurado. Víctor activó una pequeña linterna, manteniendo el haz de luz enfocado en el rostro de Harris. ¿Sabes cuál es la parte realmente hermosa? Para cuando tus compañeros oficiales regresen de ese falso incendio,
Van a encontrar pruebas de un escándalo de corrupción masivo, registros bancarios que muestran años de dinero de drogas desviado, sobornos del crimen organizado, incluso algunas imágenes muy perturbadoras en tu ordenador personal. Los ojos de Harris se abrieron de par en par. No puedes hacer esto. Soy un oficial de la ley. Eras un oficial de la ley. Ahora solo eres otro criminal que cometió el error de amenazar a mi familia. Pasos pesados resonaron en el pasillo exterior. La puerta se abrió para revelar a 3 hombres con equipo táctico, sus rostros ocultos detrás de gafas de visión nocturna. Señor, el edificio está despejado. ¿Cuáles son sus órdenes? Víctor miró a Harris, que ahora lloraba abiertamente. Lleváoslo a la ubicación secundaria. Aseguraos de que entienda exactamente cuánto dolor ha causado a mi familia antes de deshaceros de él. Víctor, por favor, jadeó Harris. Yo también tengo una familia. La expresión de Víctor no cambió. Deberías haber pensado en eso antes de involucrar a la mía en tus planes. Mientras el equipo táctico se llevaba a rastras a Harris, Víctor se permitió un momento de satisfacción, pero fue solo un momento. Todavía quedaba un traidor más con el que lidiar. Crystal estaba esperando. Capítulo 7. El ajuste de cuentas de la esposa. La casa segura en las montañas parecía exactamente lo que era. Una fortaleza diseñada por alguien que entendía que a veces la supervivencia requería un aislamiento completo del mundo civilizado. Víctor la había comprado a través de una serie de empresas fantasma 5 años atrás, durante un contrato particularmente peligroso en Europa del Este. Ahora serviría como escenario para el acto final de su venganza. Crystal estaba sentada, atada a una silla en la sala principal, su maquillaje perfecto corrido por las lágrimas, su ropa de diseñador rota y sucia. A su lado, Don Davis se desplomaba en sus propias ataduras, su rostro un mapa de moratones y sus dedos rotos entablillados con cinta médica. Ambos habían estado inconscientes cuando el equipo de Víctor los entregó, y la realidad de su situación apenas comenzaba a calar. Víctor entró en la habitación llevando una bandeja de instrumentos médicos, cada uno limpio, afilado y dispuesto con precisión. Puso la bandeja en una mesa donde ambos cautivos pudieran verla claramente. «Buenos días», dijo amablemente. «Confío en que ambos hayáis dormido bien». La respuesta de Crystal fue una sarta de maldiciones que habría enorgullecido a un marinero. Don solo miraba los instrumentos con creciente horror. «Vaya, vaya», reprendió Víctor. «Esa no es forma de hablarle a tu marido, Crystal. Especialmente considerando nuestras circunstancias actuales». «Estás loco», escupió ella. «No puedes simplemente secuestrar a la gente». «Y yo puedo hacer lo que quiera», interrumpió Víctor, su voz manteniéndose conversacional. «Verás, según los registros oficiales, tú y Don moristeis en un accidente de coche hace 3 días. Muy trágico. Aparentemente, estabais huyendo de la escena de un secuestro cuando perdisteis el control en una curva de la montaña». Víctor cogió una fotografía de la mesa y se la mostró. Representaba un coche calcinado en el fondo de un barranco, 2 cuerpos visibles en los asientos delanteros. Las pruebas de ADN demostrarán con el tiempo que esos no son vuestros cuerpos, por supuesto. Pero para entonces, el caso estará cerrado. El dinero del seguro se habrá pagado, y yo seré libre de llorar a mi difunta esposa y a su amante en privado. Don encontró su voz. «Víctor, por favor. Podemos llegar a un acuerdo. El dinero, podemos devolverlo todo». «El dinero». Víctor se rió, un sonido completamente desprovisto de humor. «Don, todavía no lo entiendes. Esto nunca fue por el dinero». Se acercó a una ventana que daba a la naturaleza salvaje de la montaña. Millas de bosque se extendían en todas direcciones, interrumpidas solo por el ocasional camino de tierra o sendero de caza. «Esto es por la traición. Esto es por 2 personas en las que confié mi vida, la vida de mi hija, que decidieron que su felicidad valía la pena destruir todo lo que yo apreciaba». Víctor se volvió para enfrentarlos, y ambos cautivos se encogieron ante la expresión de sus ojos. «Pero sobre todo, esto es sobre las consecuencias. Verás, en mi línea de trabajo, hay reglas muy claras sobre lo que le sucede a la gente que traiciona a sus socios. Consecuencias muy claras, muy permanentes». Seleccionó un bisturí de la bandeja y probó su filo contra su pulgar. «Crystal, empecemos contigo. Quiero que me cuentes la primera vez que decidiste que yo tenía que morir». «Nunca came your years. Solo quería salir». Respuesta incorrecta. Víctor hizo un pequeño corte en el antebrazo de Crystal, lo suficientemente profundo como para hacer brotar sangre. Su grito resonó en las paredes de la cabaña. «Verás, he tenido 3 días para revisar todas vuestras comunicaciones, todos vuestros registros financieros,
todos vuestros pequeños planes. Sé de las pólizas de seguro de vida que contrataste a mi nombre. Sé de las preguntas que hiciste sobre mi testamento. Sé de los accidentes que investigaste en Internet. Otro corte, ligeramente más profundo. Así que, intentémoslo de nuevo. ¿Cuándo decidiste por primera vez que yo tenía que morir? Crystal sollozaba ahora, su perfecta compostura completamente destrozada. La Navidad pasada, cuando le diste a Ángel ese nuevo rifle y le enseñaste a usarlo. Me di cuenta de que estabas convirtiendo a nuestra hija en una asesina, igual que tú. Víctor se detuvo, el bisturí suspendido sobre su brazo. Le estaba enseñando a protegerse. Le estabas enseñando que la violencia resuelve los problemas. Que la gente que te contraría merece ser herida. La gente que me contraría, sí merece ser herida. Hizo otro corte, esta vez en su otro brazo. Háblame de la participación de Ángel. Se ofreció voluntaria, dijo Don de repente, su voz ahogada por el dolor. Cuando Crystal le contó el plan, Ángel dijo que quería ayudar. La atención de Víctor se desvió hacia Don. Explícate. Ella dijo que estaba cansada de fingir ser tu perfecta hijita. Dijo que quería ver qué pasaría si alguien finalmente te plantaba cara. El bisturí encontró el hombro de Don, cortando su camisa hasta la piel. Sigue hablando. Nos ayudó a planear la llamada, la escena de la muerte falsa. Incluso sugirió usar un cuerpo de la morgue. Dijo que sería más convincente que simplemente quemar una cabaña vacía. La mano de Víctor se detuvo. ¿Qué cuerpo? El rostro de Don palideció al darse cuenta de lo que había revelado. Una mujer sin hogar. Harris la consiguió de la morgue del condado. Ángel dijo que nadie la echaría de menos. El bisturí cayó al suelo con un estrépito mientras Víctor retrocedía, su rostro contorsionado por la rabia y el asco. Mi hija de 11 años, sugirió profanar un cadáver. Dijo que era como en las películas, susurró Crystal. Dijo que le enseñaste que algunas personas no importan tanto como otras. Víctor agarró a Crystal por la garganta, sus dedos apretándose hasta que ella comenzó a ponerse azul. Nunca le enseñé eso. Le enseñé a valorar la vida, a proteger a los inocentes. Le enseñaste a ser como tú, jadeó Crystal. Fría, calculadora, dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar. Víctor la soltó, y retrocedió, con el pecho agitado. En el silencio que siguió, pudo oír los latidos de su propio corazón, fuertes y rápidos en sus oídos. ¿Dónde está ella ahora? A salvo, dijo Don rápidamente. Está con mi hermana en Canadá. Nueva identidad, nueva vida. Nunca más tendrá que verte. El teléfono de Víctor vibró con una llamada entrante. Número desconocido. Respondió sin hablar. Hola, papá. La voz de Ángel era diferente ahora. Más vieja, más dura, completamente carente de la inocencia que él recordaba. Supongo que el tío Don te contó mis sugerencias para el plan. Espero que no estés demasiado decepcionado de mí. El agarre de Víctor en el teléfono se tensó. ¿Dónde estás? Lo suficientemente cerca para observar, lo suficientemente lejos para estar a salvo. Lo aprendí de ti, ¿recuerdas? Siempre ten una estrategia de salida. A través de la ventana, Víctor pudo ver una pequeña figura en una cresta distante, demasiado lejos para alcanzarla, pero lo suficientemente cerca para observar todo lo que sucedía en la cabaña. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué hiciste esto? Porque quería ver si realmente eras el monstruo que todos decían que eras. ¿Y adivina qué, papá? Lo eres. El teléfono se cortó. Víctor miró por la ventana a la figura distante, la comprensión inundándolo finalmente. Todo esto había sido una prueba diseñada por su propia hija para demostrarse a sí misma que él era capaz del tipo de brutalidad del que solo había oído hablar en susurros. Y había pasado su prueba con nota. Víctor miró a Crystal y a Don, ambos observándolo con miedo y una esperanza desesperada, esperando ver qué haría a continuación. Recogió el bisturí. Ángel tenía razón en una cosa, dijo en voz baja. Soy exactamente el monstruo que todos pensabais que era. Lo que sucedió después en esa cabaña aislada nunca sería registrado oficialmente. Pero 3 días después, cuando Víctor Copeland emergió de las montañas solo, llevaba el tipo de satisfacción que proviene de un trabajo completado con absoluta meticulosidad. La justicia, había aprendido, a veces era algo muy personal. Capítulo 8. La jugada de la hija. Víctor encontró a Ángel en su antiguo lugar de pesca junto al lago Sterling, el lugar donde le enseñó a lanzar el sedal cuando tenía 6 años. Estaba sentada en el familiar tronco caído, sus piernas balanceándose sobre el agua, pareciendo en todo el mundo la niña inocente que una vez fue.
pero el rifle sobre su regazo contaba una historia diferente. «Hola, papá». Víctor se acercó lentamente, sus manos visibles y vacías. Incluso ahora, incluso sabiendo lo que había hecho, su instinto era protegerla. «Hola, cariño. ¿Disfrutaste tu tiempo en la cabaña?» La voz de Ángel tenía una curiosidad casual, como si estuviera preguntando por su día en la oficina. Fue educativo. Ángel sonrió, la misma expresión brillante que una vez derritió su corazón. Ahora le lava la sangre. Pensé que podría serlo. He estado observando a través de la mira durante la última hora. Eres muy meticuloso en tu trabajo. Víctor se detuvo a unos 10 pies de distancia. Lo suficientemente cerca para hablar. Lo suficientemente lejos para reaccionar si era necesario. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde que tenía 9 años. Fue entonces cuando empecé a entender lo que realmente hacías para ganarte la vida. Todos esos viajes de consultoría. Todas esas llamadas telefónicas misteriosas. Todas esas noches en que volvías a casa cubierto de la sangre de otras personas. Ángel movió ligeramente el rifle. No apuntándole exactamente, pero dejando claro que podría hacerlo si fuera necesario. Empecé a investigarte en línea. ¿Sabes cuánta gente ha muerto por tu trabajo? ¿Cuántas familias has destruido? Eran gente mala, Ángel. Gente que hería a inocentes. ¿Según quién? ¿Según tú? La risa de Ángel fue amarga, demasiado vieja para su rostro de 11 años. Te nombraste a ti mismo juez, jurado y verdugo de cualquiera que se cruzara en tu camino. Víctor sintió que algo se resquebrajaba dentro de su pecho. Estaba protegiendo a la gente. Te estaba protegiendo a ti. Me estabas enseñando que la violencia es la respuesta a todo. Que la gente que te traiciona merece morir. Que algunas vidas importan más que otras. Ángel se levantó, el rifle ahora claramente apuntando al pecho de Víctor. Así que decidí darte exactamente lo que me enseñaste. Un mundo donde la traición tiene consecuencias. Donde la gente que te contraría paga el precio final. Nunca quise que te volvieras como yo. Entonces deberías haber sido un mejor ejemplo. Se quedaron allí en silencio por un largo momento. Padre e hija, depredador y presa, maestro y alumna. El lago lamía suavemente la orilla, indiferente a la tragedia que se desarrollaba en sus riberas. «Vas a matarme», dijo Víctor. No era una pregunta. Voy a darte una opción. La misma opción que le diste a mamá y al tío Don. Ángel metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de pastillas. Veneno. Rápido, relativamente indoloro. Oh, gesticuló con el rifle. Podemos hacer esto por las malas. Víctor miró a su hija, la miró de verdad, y se vio reflejado en sus ojos fríos y calculadores. Cada lección que le había enseñado sobre estrategia y supervivencia. Cada demostración de crueldad que había presenciado. Cada momento en que había elegido la eficiencia sobre la piedad había conducido a este momento. «¿Qué pasa después?», preguntó. «Después de que te vayas, desaparezco. Nueva identidad, nueva vida, nueva familia. El tío Harris lo preparó todo antes de que lo mataras. Y Crystal y Don». Ángel se encogió de hombros. Daño colateral. Fueron útiles para el plan, pero nunca estuvieron destinados a sobrevivirlo. Los necesitaba para sacar a la luz tu verdadera naturaleza, para demostrarme a mí misma que realmente eras el monstruo que pensaba que eras. Víctor sintió una extraña sensación de orgullo mezclada con su horror. Ángel había manipulado a todos, a su madre, a Don, a Harris, incluso al mismo, con la habilidad de una maestra manipuladora. Había orquestado un elaborado experimento psicológico diseñado para exponer la oscuridad en su alma. Y había tenido un éxito brillante. «Sabes que no puedo tomar el veneno», dijo Víctor. «Lo sé. Eres demasiado orgulloso, demasiado terco. Preferirías caer luchando». «No es por eso». Ángel inclinó la cabeza, curiosa. «No puedo tomar el veneno porque eso sería rendirme. Y nunca me rindo con la familia». Antes de que Ángel pudiera reaccionar, Víctor se estaba moviendo. 20 años de entrenamiento de combate contra 11 años de infancia, incluso acelerada por la inteligencia y la planificación, todavía no era competencia. El rifle disparó, pero Víctor ya se estaba lanzando a un lado. La bala partió el aire donde había estado y se enterró en un árbol detrás de él. Ángel intentó accionar el cerrojo para un segundo disparo, pero Víctor estaba sobre ella antes de que pudiera cargar otra bala. El rifle salió volando, cayendo al lago con un estrépito metálico. Rodaron por el suelo, padre e hija encerrados en una lucha desesperada. Ángel luchó con una fuerza y habilidad sorprendentes. Había aprendido bien observándolo,
pero todavía era una niña en el cuerpo de un adulto. Víctor inmovilizó sus brazos y la miró a la cara, viendo su propia crueldad reflejada en sus ojos. «Lo siento», susurró. Ángel le sonrió. «¿Por qué?» «Por convertirme exactamente en lo que eres. Por fallarte como padre. No me fallaste, papá. Me enseñaste todo lo que necesitaba saber sobre la supervivencia». La mano de Ángel se movió ligeramente, y Víctor sintió el dolor agudo de una cuchilla deslizándose entre sus costillas. Tenía un plan de respaldo, tal como él le había enseñado. Mientras la fuerza de Víctor comenzaba a desvanecerse, Ángel se escabulló de debajo de él y se puso de pie, mirando a su padre moribundo con algo que podría haber sido amor. «Gracias», dijo en voz baja, «por mostrarme exactamente en quién no quiero convertirme». Víctor intentó hablar, pero la sangre llenó su boca. Observó cómo Ángel caminaba hasta la orilla del lago y recuperaba el rifle, el agua goteando de su cañón. «No te preocupes, papá. No voy a ser como tú. Voy a hacer algo mucho peor». Ángel revisó la acción del rifle, asegurándose de que todavía dispararía a pesar de su inmersión. «Voy a ser alguien que mata monstruos». Lo último que vio Víctor Copeland fue a su hija alejándose hacia el bosque, llevando el arma que él le había enseñado a usar, en su camino para cazar al tipo de gente que una vez fue contratado para eliminar. Al final, su mayor éxito y su fracaso definitivo fueron la misma cosa. Había creado un depredador más peligroso que él mismo. La justicia, al parecer, tenía sentido de la ironía. Capítulo 9. El legado del monstruo. 5 años después, el titular del periódico decía: «Misterioso justiciero ataca de nuevo. Criminal de guerra internacional encontrado muerto en escondite suizo». Debajo, una historia más pequeña detallaba el descubrimiento de Anton Bulov, un hombre buscado por genocidio en 3 países, encontrado ejecutado en su complejo fuertemente custodiado con precisión quirúrgica. El detective Stuart Ross dejó el periódico y miró el expediente que había estado consumiendo su vida durante los últimos 18 meses. 16 casos repartidos en 4 continentes, todos con la misma firma. Planificación meticulosa, ejecución perfecta y objetivos que eran universalmente considerados monstruos que habían escapado de la justicia gracias a la riqueza, las conexiones o la protección política. La prensa había apodado al asesino el segador, pero Stuart sospechaba que la verdad era mucho más compleja y aterradora. ¿Alguna nueva pista sobre los casos del justiciero?, preguntó el detective Emmett Goldman, sentándose en la silla frente al escritorio de Stuart. «Quizás. He estado trabajando en el perfil psicológico, tratando de entender qué impulsa a alguien a cazar criminales de guerra y funcionarios corruptos con este nivel de precisión». Stuart abrió el expediente y extendió las fotos de la escena del crimen. Cada una mostraba el mismo patrón: el objetivo encontrado muerto, generalmente por veneno o un solo disparo, con evidencia de una extensa vigilancia y planificación. Lo interesante son los propios objetivos. No son asesinatos al azar. Cada víctima fue alguien que había cometido atrocidades contra civiles, particularmente niños. Alguien con acceso a redes de inteligencia internacionales y entrenamiento de grado militar. Emmett estudió las fotos. ¿Ex-military? CIA. Eso es lo que pensamos inicialmente, pero mira esto. Stuart sacó un mapa marcado con alfileres rojos que mostraban las ubicaciones de cada asesinato. Si sigues la línea de tiempo y el patrón geográfico, cuenta una historia. El asesino comenzó en el noroeste del Pacífico hace 5 años, luego se movió sistemáticamente por el país y finalmente a nivel internacional, siempre adelantándose a las fuerzas del orden, siempre eligiendo objetivos que las autoridades locales no podían o no querían perseguir. ¿Crees que es estadounidense? Creo que es muy joven, extremadamente inteligente y opera con recursos que sugieren o bien respaldo gubernamental o acceso a una financiación privada significativa. El teléfono de Stuart sonó. Miró el identificador de llamadas y vio que era su contacto en la Interpol. «Russell habla». «Stuart, tenemos otro. Esta vez es Víctor Petrov, el traficante de armas ruso que ha estado vendiendo armas a organizaciones terroristas en África». Stuart cogió un bolígrafo. «¿Dónde?» «Mónaco. Mismo MO. Un solo disparo. Sin testigos. Escape perfecto. Pero esta vez podríamos haber tenido suerte». «¿Qué tipo de suerte?» «Imágenes de seguridad de un hotel cercano. No podemos ver al tirador claramente, pero obtuvimos un perfil parcial. Stuart, creo que nuestro justiciero podría ser un adolescente». La sangre de Stuart se heló. ¿Un adolescente con las habilidades para eliminar a criminales internacionales era o un prodigio entrenado por profesionales o algo mucho más inquietante? «Envíame todo lo que tengas».
Estaré en el próximo vuelo a Mónaco. Después de colgar, Stuart se quedó mirando el mapa de los asesinatos, un nuevo patrón comenzando a emerger. Sacó un expediente diferente, uno que había mantenido separado de la investigación del justiciero, y lo abrió en un informe de persona desaparecida de hace 5 años. Ángel Copeland, 11 años, desaparecida del noroeste del Pacífico aproximadamente al mismo tiempo que comenzaron los asesinatos del justiciero. Padre, Víctor Copeland, fallecido, excontratista militar con habilidades especializadas en eliminación y extracción. Madre, Crystal Copeland, fallecida, asesinada en lo que las autoridades creían que fue un asesinato-suicidio que involucraba a su esposo. Stuart había descartado la conexión inicialmente. ¿Qué podría tener que ver una niña de 11 años con asesinatos internacionales? Pero ahora, mirando la línea de tiempo y la naturaleza metódica de los asesinatos, una posibilidad aterradora estaba tomando forma. Su ordenador sonó con un correo electrónico de la Interpol. Las imágenes de seguridad de Mónaco estaban adjuntas. Stuart abrió el archivo de vídeo y vio imágenes granuladas en blanco y negro de una figura moviéndose por el vestíbulo de un hotel. La calidad de la imagen era pobre, pero había algo en el movimiento de la persona, su tamaño, que apoyaba su creciente sospecha. Mejoró la imagen tanto como fue posible y estudió el rostro de la figura. Lo que vio hizo que le temblaran las manos. Definitivamente era una adolescente, mujer, cabello rubio, moviéndose con la confianza y precisión de alguien mucho mayor y más experimentado. Stuart cogió su teléfono y marcó a su supervisor. Capitán, necesito solicitar cooperación internacional en el caso del justiciero. Creo que sé a quién estamos buscando. Y si estoy en lo cierto, estamos lidiando con algo sin precedentes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estamos cazando a una chica de 16 años, que ha estado eliminando sistemáticamente a algunos de los criminales más peligrosos del mundo durante los últimos 5 años. Y basándonos en su tasa de éxito, es mejor en ello que la mayoría de los asesinos gubernamentales. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Cuán seguro estás de esto? Stuart miró la foto de Ángel Copeland en su archivo de persona desaparecida. Una sonriente niña de 11 años con ojos brillantes y una expresión inocente que no daba ninguna pista de en lo que se convertiría. Lo suficientemente seguro como para recomendar que abordemos esto con mucho cuidado. Porque si Ángel Copeland es nuestra justiciera, entonces no solo estamos tratando con una asesina. Estamos tratando con alguien que aprendió de uno de los hombres más peligrosos del mundo a cazar depredadores humanos. ¿Cuál es tu recomendación? Stuart cerró el expediente y miró por la ventana de su oficina a la ajetreada calle de abajo, pensando en una niña que había sido moldeada por la violencia en algo que el mundo nunca había visto antes. La encontramos antes de que decida que nosotros somos los monstruos que necesitan ser eliminados. El teléfono se cortó, dejando a Stuart solo con la creciente certeza de que Ángel Copeland, si ese seguía siendo su nombre, estaba ahí fuera en alguna parte, planeando su próxima caza. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz se preguntaba si el mundo podría ser en realidad un lugar mejor con monstruos como ella. Después de todo, alguien tenía que cazar a los cazadores. En un pequeño café en Praga, una joven con el cabello cuidadosamente teñido de castaño cerró su portátil y sonrió ante la noticia que se reproducía en la televisión sobre la barra. La muerte de Víctor Petrov ya estaba en los titulares internacionales, con varios gobiernos expresando su alivio de que el traficante de armas ya no podría suministrar armas a organizaciones terroristas. Ángel Copeland, que ahora usaba el nombre de Sarah Chow, recogió sus pertenencias y dejó una generosa propina para la camarera. Tenía que coger un tren y encontrar a otro monstruo. Mientras caminaba por las concurridas calles de Praga, pensó en su padre y en las lecciones que le había enseñado. Él había tenido razón en una cosa. El mundo estaba lleno de depredadores que se aprovechaban de los inocentes. Simplemente se había equivocado sobre quién debería cazarlos. Víctor Copeland había creado un monstruo para luchar contra los monstruos, y su monstruo era muy bueno en su trabajo. En su bolsillo, el teléfono de Ángel vibró con un mensaje de una de sus muchas fuentes de información. Se había identificado un nuevo objetivo, un traficante de personas que operaba desde Bangkok y que se especializaba en vender niños al mejor postor. Ángel sonrió y aceleró el paso. Tenía trabajo que hacer. La alumna se había convertido en la maestra, y los monstruos del mundo estaban a punto de aprender cómo era realmente la justicia cuando venía de alguien que entendía verdaderamente la naturaleza del mal. Después de todo, se necesita un monstruo para atrapar a un monstruo. Y Ángel Copeland era el mejor monstruo que su padre había creado. Epílogo.
El detective Stuart Ross nunca atrapó a Angel Copeland. Durante los siguientes 3 años, los asesinatos del justiciero continuaron en 6 continentes, cada uno más preciso y audaz que el anterior. El número de muertos de criminales internacionales, funcionarios corruptos y depredadores humanos ascendió a docenas. Los gobiernos dejaron silenciosamente de investigar los asesinatos. Después de todo, Ángel solo apuntaba a personas que merecían sobradamente morir, personas que habían escapado de la justicia gracias a la riqueza, las conexiones políticas o el aislamiento geográfico. El mundo se convirtió en un lugar ligeramente más seguro, un monstruo muerto a la vez. Y en algún lugar en las sombras, una joven que había aprendido el arte de la caza del maestro más peligroso imaginable continuó el trabajo de su padre, no como él le había enseñado, sino como ella había elegido interpretar sus lecciones. Víctor Copeland había querido crear un arma. En cambio, había creado justicia. Una justicia fría, brutal e implacable que nunca dejaría de cazar hasta que todos los monstruos estuvieran muertos. Su hija había aprendido, en efecto, todo lo que él tenía que enseñarle. Simplemente había elegido ser mejor en ello de lo que él jamás fue. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y los veré allí.